avanzado, porque ya van a empezar a ir a los colegios, así que van a tener que ir a evaluar para graduarse la batería. A ver, nos quedamos en esta parte final del trimestre 4, cuando ya tenemos estos motores que van a ser quizás un poquito más ya de ámbito más desarrollado, mucho más complejo, como por ejemplo el gateo. Conversábamos que lo que al principio del arrastre era hacia atrás, y con eso descubrían que podía hacer una sincronía entre la extremidad superior y la extremidad inferior, alternándolas, y va a producir quizás fenómenos que van a estar siendo precursores para la marcha, la estabilidad, etc., para la movilidad como tal. Un buen gateo debería estar aproximadamente, bueno, los autores dicen que a los 8 meses, pero con esto de la variabilidad podemos tener una alternativa de 9 a 11 meses como aparece acá. Siendo que al principio es un gateo bastante descoordinado, y después ya tenemos un gateo que tiene la alternancia y que permite desarrollar aspectos como por ejemplo la parte vestibular, algo que para los bebés es bastante importante porque en esta postura después ya comenzamos a tener posturas más altas. ¿Sí? Lo otro que empieza a tener importancia es que el bebé empieza a gestionar también el movimiento de los ojos en relación a la cabeza y empieza a estimular vías como el aspecto espinal, etc. Y este bebé empieza a madurar su sistema nervioso con inputs que son más complejos y con respuestas que también van a ser más complejas. Entonces, la importancia del gateo hoy, pueden ver ustedes, es que el bebé empieza a conocer su propio cuerpo, que no es lo mismo de saber las partes del cuerpo. Hay 3 cosas que usted debe recordar, voy a ver si tengo un buen lugar, en relación a la parte psicomotriz del cuerpo humano. Yo creo que a lo mejor la propia ya se las nombró también. Vamos a desarrollar acá. Vamos a tratar de dejar un pequeño paso. Está el concepto corporal. Está la imagen corporal. Y está el esquema corporal. Solo por preguntar, ¿cuál creen ustedes que es la más compleja? ¿El concepto, la imagen o el esquema corporal? No necesariamente están ordenados. Entonces, para poder entender eso, hay que saber más o menos a qué se refiere. El concepto corporal tiene que ver el conocimiento puro de las partes del cuerpo. Ese jueguito que uno hace, cadera, hombro, rodilla, ¿qué funciona? ¿Cuántas manos tienen ustedes? ¿Cuántos dedos tienen? 20, muy bien, dice 10. Por eso uno tiene que ir entendiendo las partes del cuerpo, pero como partes solamente. Eso es el concepto corporal. Ustedes como kinesiólogos saben mucho más porque el tiro y todas esas cosas medias. Punto 1. Luego está la imagen corporal, que esta es más subjetiva. Es como usted se proyecta al mundo. Es cuando usted se ve y cómo se imagina. Si yo les pido ahora que se dibujen, no lo van a hacer. ¿Ya? Algunos se pueden dibujar más altos, más pequeños, más musculosos. ¿Ya? El hombre tiende a hacer veces en el espejo como estoy, pero esa es la imagen corporal. Lamentablemente existen muchos trastornos en este ámbito de la imagen corporal por el tema nutricional. ¿Ya? Cuando estamos hablando de grandes. Y el esquema corporal es cómo me veo. Y este es el más complejo. El esquema corporal es saber que tú tienes un cuerpo y tú saber utilizarlo y para qué sirve, qué voy a hacer. Es el cuerpo que se va moviendo constantemente. Es lo que yo hago en este momento, al momento de expresar todo a través del cuerpo. Recuerden que el lenguaje corporal es igual de importante que el lenguaje verbal. Si usted va a tener un paciente y va a estar sentado, no le va a proyectar mucha información al paciente, mucha seguridad. Tampoco usted encima del paciente, pero si usted le explica y hace gestos también, puede adornar un poco lo que quiere decir. Y eso empieza acá. Pero profe, el pequeño sabe que mover mano significa que hagamos. Y eso quiere decir que esa mano tiene una función. Si la coordino con la otra pierna, tengo mayor fluidez. Y así va aprendiendo. Obviamente no al nivel que ustedes tienen ahora. Pero aquí comienza el esquema corporal porque el bebé empieza a tener un movimiento que es bastante complejo. Que es poder moverse. Utilizar su cuerpo, saber utilizarlo. Si ustedes ven una tubería de esos de los juegos, por ejemplo, ahora los juegos nuevos, la Ninja, no sé si han ido, pero si ustedes ven que hay un tobogán que tiene
tiene cierto diámetro, y usted sabe que no cabe por ese diámetro, ¿se va a subir? Ay, bueno, ya, ¿cómo si yo puedo entrar por ahí ya? O va a ir al Maya, o cualquier cosa de esas que son para niños. No, si yo no entro por si entramos y ahí quedamos, ¿ya? Eso es tener poco o poca esquema corporal, no saber que tu cuerpo qué tamaño tiene, cómo utilizarlo, etc. Después del gateo, que ya el dolor de la espalda a los papás va a contribuir a la formación del arco. Cuando el bebé empieza a empujar, por eso el gateo es beneficioso que el bebé lo haga descalzo. Muchos ahora dicen, no, tenemos zapatillas para gateo que tienen reforzado acá la punta del pie. Es para arrastrarlo, es impedir que se mueva bien. El hecho que el niño arrastre sus deditos va a activar al guardián de la bóveda plantar. ¿Qué músculo era ese? Mentira por teléfono. Y es el que mantenía el arco estable. Por lo tanto, se empieza a formar un niño pequeño de 1 año o mayor a 1 año, yo creo que hasta los 4 o 5 años, no va a tener un arco tan marcado. Hoy mismo tiene patitas de empanada, que algunos que son patitas de gorditas. Es normal en ellos, pero hay que empezar a entrenarlo desde ya, y esas zapatillas que son medias raras no me gustan. El gateo es un movimiento coordinado, fluido, armónico, lo que vamos a conocer nosotros más adelante como un movimiento normal. El pequeño va a empezar a adoptarlo como parte de su crecimiento, y aparte de eso, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver la coordinación, el equilibrio y el tono, o sea, cerebelo, ganglios basales, etc. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve a un bebé gatear, uy, qué lindo cómo gatea. No, está pasando un fenómeno hermoso dentro del sistema nervioso, en donde todas las vías motoras están confluyendo y tratando de generar redes para que este bebé se pueda mover. Una vez que él empieza ya a adoptar movimientos, empieza a atreverse a hacer más cosas y aparece una sedestación ya mucho más estable, porque producto del gateo, él para, observa y continúa. Pero si se fijan, este sedente no es como el que vimos anteriormente. Acá tenemos el punto de apoyo a nivel isquiático. No está sentado con apoyo, no está sentado a los lados como un puro. No sé si han visto que se sienta los cuerpos como del lado. Esta capacidad de mantener el tronco recto, de controlar la pelvis, también es parte de su esquema corporal y también es parte de su control postural. Aparte de eso, empieza a tener ya mayor control y disociación de su cintura escapular y a nivel de la cintura pélvica. Ustedes cuando se sientan como están ahora, ustedes para girar hacia el lado o tomar algo no se mueven en bloque. Depende del estado en el que estén también, pero algunos tienden a disociar. ¿Okay? Y esa disociación de la cintura escapular y la pélvica le permite a usted tener mayor movilidad, mayor fluidez. Acá el centro de gravedad está relativamente un poquito más abajo, por eso los bebés se sienten seguros. Pero el hecho de pasar de esa posición a una más alta ya involucra un poquito más de control. Y ahí pasamos al terror de los padres, que es la bipedestación y la mano. Ustedes cuando su hijo se quiere levantar, ¿lo van a sujetar todo el momento? ¿O va a estar detrás de la silla esperando que no se caiga? Usted como buen padre que le levanta. Sígueme, está la goma ahí. Este paso acá, esta transición, es, desde el punto de vista del trabajo físico, es muy difícil. Involucra no solamente controlar el centro de gravedad, sino que trabajar sistemas vestibulares, auditivos, mejor dicho acá a nivel vestibular, visuales y propioceptivos. Cosas que no tiene ni idea que está aprendiendo. Pero usted sí tiene que repasar después cuando tiene que rehabilitar a alguien. Muchos niños lamentablemente no logran la bipedestación producto de que tienen alguna patología. Y es un acto motor bastante complejo. Inclusive nosotros, a medida que va avanzando la edad, cuesta cada vez más levantarse. ¿Sí? Sobre todo por el año, pero este bebé, ¿qué está haciendo? Venciendo la gravedad. Si vence la gravedad, su fuerza muscular, ¿qué nivel tiene? ¿Usted sabe la escala de fuerza muscular? Si vence la gravedad, esos músculos, ¿qué nivel están? ¿En M1, M2, M3, M4, M5? Recién en M3. Si el bebé levanta un peso, y ahí quizás sea M5. Pero tenemos un músculo que vence la gravedad, que alza al cuerpo y que también necesita estabilidad para poder caminar. ¿Cómo es la marcha o la bipedestación al inicio? El bebé es como, oh mamá, permiso, se levanta. ¿Cómo buscamos permiso? Es súper inestable. ¿Cómo se paran los bebés primero? Apoyando, ¿ya? Centro de gravedad más amplio,
ustedes también han tenido problemas de hiperventilación en algún momento. Acuérdense ahí, el 18 no tenemos tanto. El hecho de la apertura de los pies aumenta la masa de apoyo, pero imposibilita que usted tenga un movimiento que sea fluido. Por lo tanto, el bebé, a medida que va aprendiendo a controlar y tiene mejor control muscular, su centro de gravedad se pone mucho más, la base mucho más pequeña, lo que le permite mover su centro y recuperarlo. Eso es una marcha, es perder intencionalmente su centro de gravedad para desplazarlo, sepa Dios dónde quiera ir. Ahora, al ponerse de pie, el niño utiliza nuevamente un patrón cruzado. ¿Por qué? ¿Dónde aprendió a hacer esta alternancia de movimiento? En el gateo. Y ese gateo que hizo, mano derecha, pie izquierda, mano izquierda, pierna derecha. ¿A quién estuvo estimulando ahí? ¿A quién estuvo coordinando? Parte del cerebro. Ambos hemisferios cerebrales. Trabajo del lado derecho, por el lado izquierdo. Toda esa información, el pequeño empezó a madurar y a hacer sinapsis para poder controlar tanto un hemisferio del lado derecho, en este caso, y el izquierdo, lo que activa patrones cruzados y facilita la movilidad, pero es un aprendizaje. Es difícil, si no es fácil. Por eso cuando plantean objetivos de no que el paciente se ponga en hiperestación cuando está en un campo clínico, es difícil. No es como decirle a los papás, en 3 semanas yo te lo tengo para él. Puede ser, pero que tú lo tomaste y lo dejaste en hiperestación y queda todo descompensado. Una vez que ya el bebé adopta cierta seguridad, aparece el paso del caballero. ¿Lo conocen? ¿Cómo usted se debería levantar desde un sedente a un bebé? No lo voy a hacer, quiero sacar porque la pareja no le va a hacer eso. Cuando usted está sentado en el piso, ¿cómo se levanta? ¿Se apoya con la mano? No debería. Y se encajan sobre él. La idea es pasar de una posición baja, poner un pie adelante y hacer esta posición de caballero. Es cuando hacían no sé cómo se llama la ceremonia, pero lo bautizaban, no tengo idea. Y al hacer esto, en la pierna que tenga más unidad, arriba. ¿Sí? Obviamente primero con apoyo. ¿Cuál es el principal apoyo? Algún mueble, el bebito, la mamá cuando empiezan a tener aquí, corre. Hay que estimularlo. Pero si usted lo tiene en un corral, no que se está poniendo de pie, se va a poder caer. Lo dejo encerrado con muchos cojines. Y la agua está así. No lo tiene colgado ahí todo el rato en esos trampolines y poder. Sí, fortalece, pero necesita percepción, tobillo, cadera, todo lo que tiene que ver con el tren inferior, el tren superior. Y este paso de caballero vas a tener una misión diferente. El hecho de estar en una posición asimétrica, eso es difícil también. Que casi siempre estamos simétricos. La simetría es compleja. Y avanzando, tenemos estas dos acá. ¿Qué opinan de ese apoyo y de ese apoyo? No, mi hijo tiene 6 meses, se está sentando, mire, se para en la andadora. Yo lo hago caminar y ya está de pie, está parado. Está alineado en el centro. ¿Han visto en el centro cuando lo llenan los poros y los huevos así como? Eso aparte de una luxación del codo, provoca que el pequeño no tenga un desarrollo vestibular porque depende de la mamá. Entonces, cuando lo suelta, ahí. Mejor no lo mismo, porque depende de algo más. Y eso pasa en los adultos mayores también. Si usted ve una persona que usa apoyas de marcha o ayuda de marcha y está todo el día pendiente de la ayuda de marcha, no va a poder caminar sin esa ayuda de marcha. No sé si han visto en el centro personas que llevan el bastón a pasear, lo tienen acá, luego cuando se ponen el bastón, pero le quitan el bastón, no quieren ser. Es porque crea dependencia. En los niños pasa lo mismo. ¿Qué decir de este amiguito? ¿Qué no tuvo un andador? Papás responsables, papás sabían de lo que tenían que hacer. Yo en mi tiempo mozo me salía de esta cosa. De fondo de esto también. Me escapaba. Después cuando me quedaba chico decían que lo tomaba, lo levantaba y caminaba. Algo iba a decir que me gustaba esta parte como de la meditación. Asiste mucho. ¿Ya? Vean acá, está la cadera descansando sobre una rodilla flexionada y el bebé no han visto como caminan, apoyan como el pie y se van arrastrando. Lo que no tiene la fuerza, no tiene estabilidad y no tiene ninguna percepción de estímulo. ¿Para qué decir que empieza la marcha lateral? Ya cuando el paciente ya está acá y sabe que se puede mover, se atreve a dar el paso. Y aquí empezamos con una marcha con una abducción de cadera. ¿Qué músculo está trabajando el bebé acá? Pero no tiene idea que lo está trabajando. ¿Cuál es el principal abductor de cadera? El glúteo medio.
mejor estabilización lateral. Y después empieza con un patrón que es alternado, como dice acá, lo hace de forma oblicua, pero al principio camina de una forma que, por así decirlo, un poquito más errática, pero para hacer esto apoyado, lo único que está haciendo es fortalecer su musculatura. Y para después ya pasar a la marcha libre. Eso, cuando tú dejas el lugar ahí, te das vuelta y ya después no soltas. El beneficio de esto, obviamente, la base de sustentación ya está adquirida, tenemos una postura, los pies, los brazos, todo el eje está preparado para caminar. Y ahí vamos a ver a un padre o una madre emocionada porque su hijo termina. ¿Sí? Inclusive, muchos de los padres que usted va a atender, de los niños que va a atender, el mayor logro que tienen es el pequeño camino. ¿Por qué? La marcha, ¿qué significa para ustedes? Por ejemplo, ustedes se rompen un tobillo y no pueden apoyar el pie, no pueden caminar libremente. ¿Eso qué les genera? No puede levantarse del baño porque se fracturó el fémur. ¿De qué depende? Depende del sol. Se vuelve muy dependiente. Entonces los papás tienen esa imagen de que la marcha es sinónimo de que el pequeño se vuelve independiente de alguna manera. Lo que más quieren ellos es que ojalá puedan hacerlo en los tiempos que corresponden. ¿Sí? Los padres que tienen niños con algún diagnóstico es lo que más necesitan ellos dejar. ¿Ya? Como legado ojalá, porque lo que quieren es que su hijo ojalá tenga algo de independencia. ¿Sí? Vean ahí esa parte. ¿Han visto los niños cuando caminan al principio? ¿Dónde tienen los brazos? Caminan acá con las manos los puñales. O bracean arriba. O con las espaldas rojas. ¿Por qué levantan la guardia? Para estabilizar el centro de gravedad. La mano arriba hace que el centro de gravedad se mantenga estable. Cuando baja, el centro de gravedad también baja y se vuelve más inestable. Por lo tanto, el niño pasa con una marcha, con una guardia alta, a una marcha ya un poquito más dominada, una vez que se acostumbra al ciclo de la marcha. No es posible en esta etapa decir, oh, hijo, tú tienes que hacer apoyo de talón, apoyo medio, despegue de talón, balanceo de sompines, yo te voy a enseñar. No. O aquí hay que empezar a usar zapatos que son pronadores, supinadores, que el hijo tiene que ser. Mejor terapia, alfombra, playa o cuarto. Eso permite que también el pie haga reforma y que tenga bastante propiocepción. Esto que está haciendo acá el papá, ¿es bueno o malo? Como rey León, se lo está pasando, ¿no? En una primera instancia quizás sí, pero después ya tenemos que dejar de crear dependencia de apoyo externo para que el bebé empiece a caminar. ¿Sí? Tampoco asustarnos, por ejemplo, cuando se pone la calle, la guagua porque se espanta y empieza, y ahí salen todos los videos que usted ve que la guagua se ve organizada, la guagua se cae y usted se ríe y no levanta la guagua, sino que empezamos a tener acá una expresión, como dice ahí, que es propia del ser humano. O sea, ¿qué otro animal tiene la marcha similar a nosotros? Los perritos en algo se parecen, pero no tienen una marcha alternada, que cumpla ciertos ciclos, que sea tan completa. Hay unos que son similares, ¿ya? Así como nosotros caminamos con algún animalito, también esta marcha humana, con la especie humana, esta marcha es muy especial, es muy elaborada y es la proyección de un buen desarrollo del sistema nervioso. Esto es importante. Recuerden, muchos padres creen que a los 10, 12 meses su hijo ya debería estar caminando. Y no están así. ¿Sí? Mientras más se acerca obviamente a los 18 meses, más tenemos complicaciones de que haya una banderita roja o algo. Pero no quiere decir que tenga un retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Sí? Y que haya caminado a los 10, no quiere decir que su hijo va a ser un niño índigo y que es superdotado. Tampoco, depende mucho de la estimulación. Esto es todo lo que vimos. De un centro de gravedad que estaba, o un cuerpo que estaba apoyado casi completo, a un centro de gravedad que fue bajando, estabilizándose, hasta llegar ya a un centro de gravedad bastante ya mucho más adquirido. Y cuando el bebé empieza a tener ya mucho más dominio, empiezan habilidades que son un poco más complejas. ¿Sí? Esto lo vamos a detener después, quizás vamos a pedirle a la profe que le haga algún tipo de taller respecto a lo que es motricidad fina, porque esto se va entrenando de a poquito. Y tiene ciertas etapas cambio, pero mi intención de hoy día es terminar con esto y comenzar a trabajar con estos amiguitos que yo creo que ustedes ya los tienen, me spoilearon por ahí. Pero vamos a comenzar por el TEPSI. ¿Por qué? Porque
también, así que si le gustan los niños, genial. Si no le gustan los niños, genial también. Ya, tienen que culturizarse y un poquito cultivar la paciencia. Entonces, colegas, ¿por qué es importante valorar el desarrollo psicomotor? Porque hay normas. ¿Okay? La evaluación del desarrollo psicomotor, como lo hemos visto, el objetivo que tiene es poder captar de manera temprana alguna alteración para poder hacer un plan de tratamiento, que es lo que vimos en la primera parte de la asignatura. Y para eso, el gobierno de Chile ha tenido bastantes. No, vamos a adelantar eso. ¿Cómo adelantar? Perdón. Les comentaba, el gobierno de Chile tiene muy buena formación, por así decirlo, a nivel de la solicitud y las normas técnicas respecto a la estimulación y el desarrollo del pequeño. El programa Chile Crece Más, el antiguo Chile Crece Contigo, que no sé qué pasó ahora, que no tiene ni financiamiento este año, está bastante complicado, ha sido desde hace tiempo una norma, ¿ya?, para prevenir. Y sí, no sé qué pasó ahora, pero la plata debería estar acá donde se generan las partes educativas, motricidad, etc. Por lo tanto, el gobierno de Chile, si se fijan, son los antiguos, del año 2000, 2004, ¿ya?, hablan de la necesidad de poder evaluar a niños de edades tempranas para poder pesquisar y poder darles normas, estímulos, no sé, algún tipo de beneficio si es que lo necesitan. Pero esto no parte del año 2000, sino que nace por la necesidad de que la familia necesita tener, ojalá, un apoyo para que tengamos una persona que se desarrolle de forma íntegra desde bebé y que esto sea un ciclo virtuoso y que no sea una complicación. Como les comentaba, estas normas son bastante antiguas, desde el año 70. Hablaba de la incorporación de la evaluación y la estimulación del desarrollo psicomotor. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Teníamos un niño que en su mayoría eran complicados porque tenían desnutrición. Caso contrario que tenemos ahora, que ahora son niños con malnutrición que con desnutrición. Lo que hacía que tengamos un déficit en algunas propiedades que usted conoce como la neuroplasticidad, porque lamentablemente por privaciones no podían ser estimulados. Entonces el gobierno se tomó las atribuciones, empezó a preparar gente, empezó a tener normas, y esas normas empezaron a tener evaluaciones y se empieza a justificar por qué. ¿Quién era aquí? No ven nada porque se le dio mal. ¿Tienen algún recuerdo de algún profesor que le enseñó algo que usted lo dejó sin ver? ¿O no? ¿O no tiene ningún referente como yo quiero ser como él? Aparte del profe, ¿no? Los pequeños necesitan tener estímulos para poder crear redes neuronales. Eso lo tenemos claro. La neuroplasticidad está presente en casi todo. Pero lo que necesitamos es vigilar que esa neuroplasticidad se esté ocupando de manera que el pequeño vaya aprendiendo y no tenga necesidades más adelante. Y si las tiene, cuando necesita alguna alteración, poder detectar nuevamente y poder generar un buen desarrollo que sea algo que sea beneficioso a largo plazo. Se han hecho descubrimientos que niños con alteraciones de equilibrio, si no se controlan eso antes de que él empiece a madurar, cuando sea grande tienen mucho riesgo de tener o ser muy introvertido. Hay una relación directa. O no teníamos idea, ¿no? Porque los estudios empiezan a hacerse de a poco. O pequeños que no controlan muy bien su cuerpo al inicio de su edad, después tienen alguna alteración del control de la ansiedad. También se han hecho estudios. Entonces hay muchas cosas que quizás como kinesiólogos no vamos a poder intervenir directamente, pero la parte motora, sí, para eso están los test. El éxito escolar, la competencia social y emocional y la salud se atribuyen a un buen desarrollo psicomotor. Un niño que tiene mala motricidad o mala apertura y cierre de las manos va a tener pésima grafomotricidad, que algunos todavía la mantienen, ya las letras de algunos son impresionantes. No voy a dar nombres, pero nos acompañan hoy día un par de letras que son elegidas. Pero no quiere decir que quizás no tengan un buen éxito escolar. Pero, ¿qué puede generar un mal o una mala tomada del lápiz? Puede generar que el pequeño tenga lentitud al escribir, mala grafomotricidad, se frustre y no quiera seguir estudiando. Obviamente la salud en general, si el pequeño tiene un buen desarrollo psicomotor, va a tener quizás aspectos de salud más positivos. Y esto que lamentablemente he visto que se está perdiendo de a poco. El trabajo más del
ser humano más social y emocional también, ser más empático, etc., se justifica con la pesquisa de estos test que usted ve. Esto que está aquí estimados es lo que le van a hacer a su bebé o lo que le hicieron a usted, porque son bastante jóvenes, en relación a su desarrollo motor o a su desarrollo psicomotor. Le hicieron preguntas según la edad que usted tenía para saber si estaba dentro de esquemas o no. Lamentablemente este test rápido o esta evaluación breve le da cierto aspecto, pero no es tan detallado. Pero esta la ocupa mucho en los CEFAM porque es más rápida, más económica y se ahorran un montón de cosas. Lo que nosotros necesitamos es esto. Necesitamos promover que el pequeño se desarrolle de forma íntegra, porque se ha hecho ya todos los estudios que necesitamos que este niño se prevenga con un déficit cognitivo, biológico, en niños menores de 6 años. ¿Por qué los 6 años y no después? ¿Por qué creen ustedes que son casi las normas, casi todos hablan de niños de 6 años hacia atrás o de 6 años hacia adelante? ¿Qué pasa a los 6 años en la vida de un niño? ¿A qué edad del colegio te va a quedar? Empieza la formación ya más o la formación escolar formal. ¿Sí? Y cuando llegan a grupos grandes, ahí empieza la frustración, el mal desarrollo psicomotor, etc. Y ahí ustedes pueden después leer con calma cuáles son los objetivos específicos de estos programas de evaluación. Ojalá recuperar a esos niños con algún déficit, detectar tempranamente alguna complicación y obviamente disminuir la prevalencia de alteraciones del desarrollo. ¿Qué les puedo decir actualmente? Los niños post pandemia están mostrando muchas cosas. Si ustedes hacen una pesquisa que le hicimos hace poco, niños de quinto o sexto básico no saben andar en bicicleta. Y si les pregunto a ustedes, ¿saben andar en bicicleta? ¿Por qué aprende a andar en bicicleta? ¿Tomó un curso de tomar ahí? ¿Tiene una asignatura de andar en bicicleta? Porque salió, se cayó, se quemó unas cuantas veces, se raspó los dientes, todos hicimos algo. Pero ¿qué pasó con los niños que se desarrollaron en pandemia? El confinamiento afectó mucho las relaciones sociales y ahora es casi todo más individualizado. Ahora, ¿cuáles son quizás los aspectos a desarrollar? Quieren en este caso los proyectos de evaluación desarrollar quizás estrategias, ¿sí?, que podamos nosotros intervenir en poblaciones, aplicar evaluaciones, coordinar todos los programas que existen, ¿ya?, que existían algunos, ahora para siguen existiendo, poder trabajar y capacitar a la población, no solamente quizás los padres, sino todo el entorno, a poder saber cómo esto se puede detectar. También capacitar a las escuelas, a los colegios, a todos los que están en el entorno del pequeño, porque recuerden que estamos hablando de algo biopsicosocial, ¿sí? Y después de esa evaluación, ojalá incorporar herramientas, algún tipo, nuevamente, insisto, estrategias que puedan detectar eso, mantener quizás los parámetros que están bien y no tratar de siempre ir hacia la que tendremos a hacer eso, de formar a los que están en déficit y dejar a los que están bien. Eso pasa mucho en el colegio. A veces se empiezan a fomentar mucho más quizás o concentrar más en los niños que tienen muchas complicaciones, que está bien, pero hay niños que están dentro de la norma o están cosas con una visión un poquito mayor, con más estrategia, y lo dejan, se pierde todo ese potencial que podríamos tener. Y así podemos crear estrategias que podamos, inclusive ustedes como kinesiólogos, implementar, lo que hace también que puedan ojalá aumentar la empleabilidad. Un kinesiólogo en cada colegio, ¿se le da beneficio? ¿Por qué no hay? Porque no han creado la necesidad. ¿Quiénes están llegando a los colegios de a poquito? Las del color de las sillas que están en esa mujer. Están grabando, entonces no puedo decir nada porque yo. No importa, dígalo nomás. La enfermera, los CEFAM están haciendo un desarrollo psicomotor. Te creo la parte quizás de la formación, ya la parte psico, pero la parte motora. Vamos a pelear ahí con los. Entonces, ¿cuáles son las actividades que está haciendo el gobierno? O todos los programas estimulan a que ojalá podamos educar a la población y tener un control de salud a través de estos dos tests, que tienen que ver con la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, que es el EDP, que es el que ustedes acá presente. Una escala muy buena, replicada a nivel internacional inclusive, no solamente, bueno, hecha en Chile, no creo que haya hecha en Chile, y replicada en varios otros lugares como parte de una buena estrategia de desarrollo o de evaluación del desarrollo psicomotor. Perú, Ecuador y varios lugares lo están utilizando. Y el EDP, perdón, ese era el EDP, que es el
test de evaluación de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años, es el que vamos a revisar hoy día. También hecho por Chile. Pero yo tengo sus peros con esto. Yo creo que también muchos colegas ya estamos viendo que estos test están un poquito antiguos. El EDP es del año 1970. ¿Qué pasaba en los 70? ¿Cómo eran los niños en los 70? ¿Son los mismos niños en 2020? No. Entonces también hay que empezar a adaptar y empezar a nuevos test que no están normados, que es como el TEPSI, mejor dicho, como el TADI, el Fonseca, etc. ¿Sí? Pero también lo vamos a conocer porque lo más seguro es que esto ya cambie. Insisto, si nosotros creamos la necesidad de que cambie, porque si seguimos hablando con estrategias que son un poquito ya más antiguas, vamos a tener complicaciones con el desarrollo. ¿Sí? Solamente para que lo vean, cuando evalúan a sus bebés en ciertas edades y ven alguna complicación, hay todo un flujograma por si acaso. Pero quiero que se den cuenta que todo este flujograma, de repente, por ahí, si el CEPAM tuvo una visión mayor, hay un kinesiólogo por ahí. Así se fijan, médico, especialista, consulta, derivación, con patología, sin patología, el médico. No está aquí en ninguna parte de este flujo. También hay que empezar a revisar eso. Si un niño de 2 meses sale normal, normal, a la casa. Pero si ese niño tiene habilidades que sobrepasan quizás los 2 años o 2 meses, no para la casa. No se proyecta quizás que podamos sacar más beneficio, sino que siempre nos enfocamos en el déficit más que en las potencialidades. Ojalá que sean del correspondía, porque es el orden normal, ver este test primero. Pero insisto, vamos a ver el otro, porque el que ustedes van a aplicar ahora a corto plazo. Y digo corto plazo, conociendo a la profe, el próximo jueves van a empezar a administrarlo y el jueves que sigue van a ir a los colegios. Porque viene recargado, unos 2 tragos que vienen. Javier, ¿y dónde está? Se me acabó. Este es un tratamiento, creo que lo vieron, pero igual es bueno que lo conozcan. La profe parece que no sé de qué carrera es. No me voy a decir que se está falta el nombre de la autora. Este test es el TEPSI. Está diseñado para poder pesquisar cualquier tipo de alteración en ámbitos que vamos a ver ahora. Pero una población que va desde los 2 años, 0 meses, 0 días, hasta los 5 años. 0 días o 0 meses, 0 días. Pasado eso, no entraría dentro de la escala de evaluación, porque estos test, lo que vamos a ver, tienen que ver con edades y puntajes. ¿Sí? Entonces, sobrepasamos la edad, no van a tener quizás el puntaje adecuado, sobre todo en el caso del EDT, que es un poquito más complejo de evaluar, pero no es tan claro. Vamos a hacer. Si se fijan, el programa Chile ITS Contigo del 2007 en adelante y después hace poco se cambió a Chile ITS Más, porque ¿cuál fue la diferencia? Es que no solamente veían a niños, sino que veían ya adolescentes. Y ahora, insisto en eso, que es preocupante, no tiene financiamiento. Entonces vamos a pasar con la ruta para que siga. Tiene un componente bastante importante porque son instrumentos chilenos, estas son y ahí está el detalle, muchas son psicólogas que desarrollaron estos test. Que también está más o menos porque los psicólogos tienen su expertise, pero la parte motora quizás no es de ellos. Pero vemos que todos se enfocan en bastantes puntos. En el EDP, el que vamos a ver después, habla de la parte motora, coordinación, lenguaje y la parte social. El TEPSI lo simplifica solamente a 3 componentes que son motricidad, coordinación y lenguaje. ¿Quién es el mejor experto que usted conoce en motricidad de los profesionales de la salud? ¿Quién es el que sabe más del nivel? ¿Quién es el que sabe más de coordinación y de vías motores, de coordinación tanto isomotriz? Ahí podemos hablar con un profe, quizá entre el kine, el profe de educación física, podríamos tener el. ¿Y el lenguaje? ¿Quién es el
Profe, ¿Cómo vamos a estar? aquí mi compañera dice, ¿y los psicopedagogos? También. Lenguaje. Pero ninguno de los que está acá son psicopedagogos. Son psicólogos y los que lo están aplicando son como que no me cansa. No, y uno va y le congresa en buena onda. El desarrollo del niño es parte de sí, el integral. Pero la parte motora, coordinación. El lenguaje quizás puedo pedir ayuda porque nosotros hablamos de la parte motora. Pero ahí está el problema, se lo dejo ahí porque yo no lo estoy estudiando, pero ustedes son la fuerza que puede cambiar esto. Vean ustedes todo lo que se aplica desde los niños recién nacidos, lactantes, ya a preescolar y escolar. Fíjense que ya a los 6 años empieza la educación formal, por eso los proyectos van de aquí hacia atrás. Tratar de aprovechar que los pequeños tienen toda una plasticidad neuronal y tener todo esto preescolarmente para prepararlos para la educación escolar. ¿Qué ocurre lamentablemente también en los chicos que pasan desde jardines que son casi personalizados? Con suerte 10 niños por sala, a un sistema escolarizado que son ¿cuántos por sala? ¿Cuánto era su curso? 40. Y pasaste de tener una tía, 2 párvulos y 10 niños, casi personalizados, una marca 1 a 1, a tener una profesora con 40 compañeros con la misma ansiedad de aprender niños primero base. Ya con ustedes, uno como que los tiene harto cariño, porque eso uno trabajaría con niños. ¿Qué es el TEPSI? Este test, como ven acá, es el que tiene o está establecido como de parte de la norma a nivel de Chile, ¿ya? Por su índice de confiabilidad y validez, que eso también es importante. ¿Cuándo algo es confiable? ¿Cuándo algo es confiable? ¿Usted se considera confiable? Para la psicología. Validez y confiabilidad. ¿Cuál es cuál? Todo que yo te lo puedo asegurar con un 98% de confiabilidad. Esto tiene que ver con que el test no depende mucho del factor humano. Obviamente el que lo haga tiene que tener nociones de cómo se hace, pero mide lo que tiene que medir y lo hace bien. Por eso está este punto, porque se validó y se trabajó con población chilena, para que fuera Perú, Ecuador, Argentina, se tuvieron que hacer tablas específicas para esa población. Pero ¿cuál es el problema? Somos todos ahora así. La migración, los distintos tipos de cultura, hacen que estos test a veces quizás no estén actualizados. Vamos a entrar en mayores discusiones, pero es por un tema netamente de cómo se evalúa. Este test, como ven acá, tiene una cantidad de materiales hermosamente ahí, ¿ya? Que no son tan difíciles. Vaso plástico, ¿cuánto cuestan? 100 pesos ahí en la tienda, son 2. ¿Ya? Una pelota de tenis amarilla, tiene que ser amarilla. La pelota de tenis, sí, la idea es que el niño no la pueda jugar. 12 cubos de madera de 2,5, ya se pone un poquito más exquisito. Un estuche, una aguja de lana con punta ropa. ¿Profe, puede ser una aguja normal? No, porque el niño. Usted yo creo que no, creo que haya sido de los que se empezaba a coser los dedos. Por eso también tiene que ser usado. Un cordón de zapatos, un tablero de 10x15, o sea, todo lo que usted va acá, globos, bolsas de 10x15, tiene su razón de ser porque todo esto está pensado en la motricidad, en el desarrollo de un niño de 2 a 5 años. ¿Okay? Una vez que ya supimos más o menos qué es lo que es, y aparte, ¿cuánto creen que vale? Casi 70, 80 mil pesos. Esa cosa. ¿Cuánto les cuesta hacer esto? ¿Lo pueden hacer ustedes? La pelota de tenis no es ni siquiera tan la primera, tiene una marca china que puede tener rebote. Esto sí, para los que tenemos poca motricidad, puede ser que nos complique. Los niños empiezan o sea, un tablero que no hay nada otro mundo y que usted lo puede hacer, lo puede confeccionar, y yo creo que con suerte le va a costar unos 20. Pero ¿cuál es el detalle? El que no está certificado. Y el gran problema es que no trae
diciendo que no ni nada, si pueden comprarlo, compren el original, ¿ya? Pero está excesivamente caro. Antes era más barato. Cuando yo estudiaba en tiempo que no fueron mucho hace, lo hicimos nosotros mismos. Y que no crean que este test, recién lo compraron el año pasado. O sea, la carrera del 99 al 2024 no tenía. Ya lo tenemos como 6. Yo creo que el puro bolsito gana 30. Solo por el hecho de tener el logo de la chica. ¿Qué evalúa? ¿Se acuerdan que hablábamos que este test evalúa más que nada el desarrollo motor en 3 áreas, que son la parte de motricidad, coordinación y lenguaje, en niños que necesitan quizás ya tener estrategias de comunicación y así evitar que después de los 5 años, cuando ya estamos en la etapa escolar, tengan algún riesgo de deserción o frustración al momento de ingresar. Con eso vamos a tener claro que hay niños que necesitan quizás tener un poquito más de paciencia y hacerlo libre. Pero eso de acá, ¿lo han hecho ustedes alguna vez? Yo creo que sí. Uno sobre el otro, hasta la yenga puede ser algo de estímulo hacia arriba. Pero ¿qué involucra eso? Desde aspecto motor. Buena coordinación de las manos, buena capacidad motriz, concentración. Por eso estos test, y pasan más adelante, se aplican de manera personal, no de forma grupal. Porque si tiene un test y 4 niños haciendo al mismo tiempo, uno que se distrae, le distrae a los otros 3 y se perdió la especificidad del test. Por eso se hace la evaluación 1 a 1 en un espacio que el niño se sienta cómodo y que no tenga complicaciones de que se distraiga con muchas cosas. ¿Cuál es el problema de las salas de clases de los colegios? De todos tienen uno acá, otro acá. Entonces casi siempre tratamos de sacarlo de un entorno que quizás lo va a distraer a un entorno que esté quizás más tranquilo, pero al hacer eso, se genera alguna pequeña angustia de no saber dónde va. Entonces casi siempre uno va y se familiariza con el pequeño para después hacer la evaluación. Entonces, como les comentaba, el tipo de administración, el test es individual, no es de uso colectivo. Profe, que yo quiero evaluar a 10 niños porque me tengo que ir, porque tengo prueba. Es imposible. Bueno, lo pueden hacer. Y se cae todo, no, está todo malo. Se pierde la especificidad y la validez de la ejecución. Ahora, como les decía, se aplica desde los 2 años, 0 meses, 0 días hasta los 5, 0, 0. Profe, que mi hijo tiene 1 año, 12, no, 2 años cumplidos. Profe, que mi hermano tiene 5 años, 0 meses y 1 día, ya te lo sabes. Para que sea válido, se puede aplicar, ojalá, en estas edades. ¿Se puede aplicar antes o después? Sí, se puede hacer, pero el resultado no tendría que ser la misma validez. Para ser puro acá, ojalá el niño no pase de los 6 meses para que no tenga un desfase, pero se podría evaluar igual. Pero la norma no indica que tiene que tener esa edad. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Dice la literatura hasta 30 a 40 minutos, pero he visto que se puede demorar hasta 1 hora y media tratando de hacer el test. ¿Por qué? Porque no se aprende muy bien cuáles son las pruebas. Se ponen muy nerviosos al momento de decirle, mira, quiero que hagas esto. Le dicen a los niños, haz una torre de cubos. Usted está ahí, sube ahí, moderado, seguro. Quita los puntos. Usted dice, mira, tienes que hacer una torre de tantos cubos, y usted está ahí. Tienes que hacer la torre, un niño entero, un niño. Pero falta un trofeo y como si estuvieran haciendo una prueba, rompiendo un carro, una bomba, no sé. Tampoco canchero de acá lo tiene que hacer. Aunque salió a hacerlo. ¿Ya? Tiene que tratar de hacerlo con la calma necesaria, con los tiempos necesarios, pero ¿por qué creen ustedes que tiene este límite de 30 minutos? Ni ustedes aguantan hacer la evaluación de los profes de internet con más de 15 minutos. La capacidad de atención. De todo ahora se acortó a 10 minutos, con suerte. Ya después de 10 minutos no. Entonces, cuando ojalá sea el menor tiempo posible sin interrumpir el desarrollo. Esto es lo malo. Si la prueba te dice tiene que hacer tal cosa y el niño hace la cosa como debiese ser, está descrito en el test, muy bien, éxito. Y si te dice no, que tiene que estar de tal manera mirando hacia allá y el niño lo hizo ligeramente equivocado, está mal.
Es éxito o fracaso, no hay término medio. ¿Sí? Y se va sumando puntaje. El éxito es un punto, el fracaso nada. ¿Sí? Ahora, ahí está. Se van sumando los puntos según lo que usted va haciendo la escala y se va sumando y ahí va a estar el rango que vamos a tener de desarrollo cuando que tenga el pequeño. Esto también. Se hacen preguntas. Y las preguntas, si el niño responde cosas que quizá usted no considera como lógicas, la anota. Por ejemplo, si le preguntan alguna cosa y le dicen, no sé, casi siempre la pregunta típica le muestra una pelota, no en este texto, pero le muestra una pelota, y el niño dice círculo, nos dicen, es una pelota. Un círculo, que él asocia la figura a la forma, y así uno tiene quizás un recuerdo. Coordinación, lenguaje y motricidad. ¿Cuál quieren ustedes que tiene más puntaje acá? Si le hace una simulación. La que tiene menos motricidad. Tiene 5 con suerte y temporalidad. Insisto, por eso está pensado en muchos más ámbitos de acá, quizá acá, pero entre los dos no alcanzan a hacer este quizá. Pero es porque está hecho por especialistas que, si bien se manejan en lo que es desarrollo psicomotor, la motricidad está como media baja. Nuevamente la batería. ¿Qué es lo que les recomiendo con la batería? Tal como lo hice recién. Si van a ocupar un elemento, lo llevan a donde está la mesa, se lo presentan, hacen la prueba, lo guardan y lo retiran. Porque ¿qué pasa si usted tiene todo acá? Usted le pone acá, aquí encima de esta pantalla, porque estoy evaluando la idea. Y la deja ahí y usted está con la pelota. Dejo expuesto todo lo de aquí. ¿Sí? Y es para que usted también tenga un orden. Entonces también hay que tener orden en esa. Abotonar, desabotonar, cosas que usted considera que es fácil. Lo he visto en el momento cuando y el niño nos mira con una paciencia. Y lo hace Cuando estén aplicando este test, traten de seguir estas recomendaciones que son generales, no son tan así puras, pero ojalá lo puedan cumplir todo. Lo primero, tiene que ser exactamente como dice el manual. ¿Podemos improvisar? No se puede improvisar. Así como en biomecánica no se puede improvisar. Todo tiene que ser según lo que diga este test. ¿Okay? Para no tener malas interpretaciones de los resultados. Segundo, se debe aplicar por completo, ojalá, y en orden, porque tienen una progresión de actividades que son quizás más sencillas a unas que son un poco más complejas. Y no puedo partir por motricidad para terminar por lenguaje y al último me caen mal los de coordinación, así que no voy a hacer más. Tiene un orden. ¿Okay? Y que está cansado el niño, vamos a hacer un ítem muy bien, mañana hacemos el otro y pasado hacemos el otro. Se pierde también la validez del instrumento. Tenemos que tratar de aplicar todo el test de manera correcta. En caso de fatiga o cansancio del niño, no de usted, se puede dar un descanso, pero un descanso que estamos hablando de 5 o 10 minutos por suerte, pero ojalá la evaluación se haga el mismo día, porque si cambiamos las condiciones en las que lo hizo, si lo hago en distintos días, nuevamente el resultado no va a ser igual. Y ojalá el examinador le dé tiempo de familiarizarse con el pequeño. Cuando ustedes vayan, ojalá puedan ir, porque lo que más queremos es que ustedes tengan experiencia con niños reales. Van a ir un día y se van a presentar al curso y van a interactuar con ellos lo más seguro. La profe nos va a decir, hola, el expedito vamos a evaluar. Porque no sabemos cómo es su comportamiento, no sabemos si tiene alguna complicación adicional, no sabemos si quiere hacerlo o no. Por eso la profe tiene que hacer como una parte administrativa del consentimiento y eso. Pero muchos de los niños son bastante a esa edad, son bastante agradables, pero son demasiado extremos. Hay niños que son muy tranquilos con niños que son demasiado estresados. Van a salir uno, hoy mi niño no hizo todo espectacular y le regaló un dulce y el otro no, que se vaya, porque eso es medio extremo. Traten de dividir la experiencia con el enfoque que estamos viendo, ojalá detectar cosas para que el pequeño no tenga alguna complicación más adelante. Y no deben dejar el material al alcance del niño por lo que les comentaba recién. Lo van a gastar de inmediato. Y dejaste ahí la canica, dejaste ahí el cubito y el niño los toma. Aparte, esto no va a perder.
ustedes ven ahí es la hoja de administración. Esa es la hoja que queda como registro de la evaluación, es la que utiliza el ministerio para dejar, esta es la del ministerio y esta es la que trae el test, los datos del usuario, desde la identificación, la edad cronológica que ustedes saben hacer hermosamente, y después el resultado del test. Esta parte de acá es un gráfico que va a depender del resultado del paciente. Vamos a ver si tiene una progresión mayor, menor o si está dentro de lo normal en alguna de las áreas, y este es el general. ¿Okay? Lo bueno del TEPSI, en comparación a otros test, es que te va a dar un resultado, pero en esencia te va a dar 4 resultados. Te va a dar uno general y uno para cada área para poder saber qué vas a trabajar. Todas son, las que ustedes vean, son todas las actividades que se hacen. ¿Sí? 24 para lenguaje, 16 para coordinación, si no me equivoco, y solamente 12 para motricidad. Entonces tenemos mucho más acá para poder trabajar. Y son actividades bastante sencillas, bueno, lamentablemente no se ve mucho acá, pero la van a tener que aplicar ustedes en esta misma. Vengan con ropa cómoda, porque la parte de motricidad involucra salto, involucra tomar la pelota. Si usted no tiene coordinación, vamos a ver que no tiene coordinación. Pero vamos a pesquisar a ver si está a nivel de un niño de 2 a 5 años. Sí. Ahora, esto ya es más específico. Una vez que usted aplicó el test, punto por punto, le fue sumando, le fue restando, le va poniendo lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo bien, lo hizo mal, va sumando cada puntaje. Si se fijaron en la vez anterior acá, cada uno de los subtests o de las áreas que se desarrollaron tiene ahí un puntaje final. O sea, si el niño hizo todos los tests, todo bien, sumamos el puntaje total. Acá también hizo los 24, puntaje total. Hizo las 12 puntos. Y así fue sumando. Bastante fácil. Lo hizo, insisto, lo hizo o no lo hizo según como dice el test. Ahora, si el niño acá se equivocó en 3, ya no son 12, sino que van a ser 9. Y así voy sumando, restando, etc. ¿Sí? Ese puntaje que les da acá es un puntaje quizás es más puro, ¿ya? Por eso hay que depurarlo y convertirlo en un puntaje que se llama puntaje T. ¿Ya? Esta conversión tiene su tiempo, tienen que empezar a socializar y ver y a meterse con el test. Por eso la aplicación de la parte anterior lo van a practicar para que ejecuten bien el test, y después de esto también tienen que practicarlo porque algunos se confunden. Como les comentaba, el puntaje que les da, como dice ahí, es un puntaje bruto, un puntaje que no está depurado. Si se fijan, las actividades son todas iguales, no se ven muy bien, pero son todas para un niño de 2 y para un niño de 5 años. Obviamente que el niño de 2 años va a estar en desventaja en algunos aspectos que el niño de 5, porque el niño de 5 tiene mucho más recorrido, ¿ya? Y va a poder cumplir quizás con más puntaje. Por lo tanto, si no se adecuara el puntaje, obviamente los niños de 5 tendrían mucho mejor resultado que los de 2. Y eso no es lo que busca el test, sino que el niño tiene que ojalá tener las habilidades necesarias para la edad que se necesita. ¿Ya? Entonces los niños de 2 años, estas actividades hay algunas que sí las pueden hacer y otras que no, y usted no sabe, porque hizo el test no sabe. Por eso vamos a ajustar según la edad que tienen. Por eso ustedes cuando ya tengan el puntaje final, se tienen que ir al mismo test y buscar acá la edad del pequeño. Si se fijan, acá está de 2 años, 0 meses, 0 días, a 2 años, 6 meses, 0 días. O sea, si el pequeño, por ejemplo, en total, porque este es para el test total, hay escalas para el test de coordinación, motricidad, lenguaje y para el test total. Si el niño acá, todo el puntaje, porque ustedes lo pueden ver acá, obtuvo 22, eso se basa en puntaje T de 76. ¿Sí? Esa es como la conversión al estándar según esta edad, que es diferente de esos mismos 22 puntos a un niño de 5 años, porque esto se va adecuando según la edad. ¿Sí? ¿Qué hace ese famoso puntaje T? Lo primero, siempre buscarlo por edad, por eso es la edad cronológica, es muy importante que la sepan calcular. Ese era el total, perdón, ahí era el test total, y aquí están los tests por cada uno. ¿Sí? Ahí está el de coordinación, de motricidad y lenguaje. Usted tiene el puntaje bruto que sacó, lo sumó y lo convirtió según la edad. Ahora el detalle puntual de esto, lo vamos viendo, es que usted tiene que tener claro cómo evaluar o cómo dejar clara la edad cronológica del paciente. Si yo le doy esos datos, ¿qué edad tiene el paciente?
3 años, no, porque tengo que sacar K13 en meses y en días. Si lo sacamos ahora de forma bastante rápida, cuando usted lo practica, va a tener 3 años, 7 meses con 13 días. O sea, bueno, esa es valiosa. Entonces, sí o sí, chicos, ahora ya no depende de que sepa o no sepa, que todavía no sé, no me va a salir para nada, la prueba anterior no lo calculé bien, no. Depende mucho, porque si no sabe este resultado que es el real de la edad del niño, no va a poder interpretar el test como corresponde. Entonces, practiquen por favor lo de la edad cronológica. Las restas, no pueden restar no puede quedar un número negativo, o sea, salir menos 11 años. Involuciona ese pobre que va hacia atrás. Denle una vuelta, sé que no somos matemáticos, pero esto tiene que salir sí o sí. ¿Ya? Obviamente que acá no va a quedar corregido. ¿Por qué no? De 2 a 5 años y siguen cayendo. La prueba no la revisaron porque tenía que ver la última. Muchos cayeron. Y siguieron. Mira, la misma de la prueba anterior, ¿no? Si el pequeño tiene 3 años, 7 meses, 13 días, ese dato lo guardo, porque después cuando tengo que buscar la escala, tengo que buscar ese dato, las escalas que caigan en ese dato. Por lo tanto, yo hago el test, por ejemplo, desabotona, no abotona, enhebra la aguja, desata botones, come un círculo, una cruz, etc. ¿Sí? Esto se lo van a pedir, vayan practicando con la profe. Dibújense, pero háganlo con más de 9 partes, porque si no van a tener la edad de un niño de 2 o 3 años que se dibujan con 3 o 6 partes. ¿Se han dibujado ustedes? Soy más importante. Ahí la profe me va a enseñar que si el niño dibuja la cabeza, un punto, el cuello, otro punto. 2 ojos es solamente un punto, porque nadie tiene un solo ojo, a no ser que tenga una complicación. Siempre los pares suman 1. 2 orejas es un punto, y así, hasta las pestañas y todo suma puntaje. Pero si usted se dibuja con la cara 2 puntos, una sonrisa y pura salchicha alrededor, usted tiene la habilidad de un niño de 2 a 5 años. Prepárense, porque esto se los doy, pero clavado. Estas pruebas las van a tener que hacer ustedes. Tiene que dar una aguja. ¿Cuánto rato hay que ver una aguja? Sí, eso me gusta ver. ¿Qué hacen? ¿Qué la aguja? Dibujar un círculo, una cruz, y se fijan, son todas hechas desde el punto de vista de coordinación, pero si me voy al punto más puro, son casi solo coordinación manual. Otro tipo de coordinación quizás están acá abajo, ordenar por tamaño, pero no hay nada muy malo. Construir una torre de 8 cubos o de más. ¿Quién se atreve a hacer? No. La aplicación dice, mira, aquí quieres, haz una torre. ¿Quién se cree? Ahora no va a salir, ¿quién se cree? Vamos. ¿Qué quiere otro? Oye. Como su corazón no digo. Le da los puntos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Se construye una torre de 8 o más puntos. ¿Se lo van a ver? Sí. Lo que dice la indicación, el manual de administración lo van a tener ustedes en el libro, donde aparecen todas las pruebas y cómo se tiene que evaluar. Obviamente yo no le voy a dar la indicación a ella, le voy a decir, por favor, construye. ¿Ya? Inclusive, le voy a pedir ahora otra vez, que es la número 2. Venga, la paciente se fue, el número 2. ¿Alguien más quiere venir de paciente? Lo llevo para allá porque aquí no se cansa. Necesito que en 3 cubos hagan la misma figura que voy a hacer.
Porque la prueba involucra que el pequeño sepa que hay una separación acá. Por eso el libro dice, la torre de 3 cubos tiene que tener una separación para que el pequeño pueda observar esa separación y hacer la misma imagen. Pero si tú no sabes el manual de administración porque nunca lo viste y solamente viste los 3 cubos, ya, está bueno. El niño le va a salir erróneo porque tú se lo mostraste mal. ¿Sí? Ahora, distinto es que tú habías hecho la prueba acá, ahí y ahí. Y el pequeño le ha hecho eso y eso. Porque no corresponde, no es la misma torre. Pero profe, son 3 cubos de una torre. Malo, 0 puntos. Fracaso. Pero no se lo dice una niña. Fracasaste, ¿no? ¿Se imaginan así? Bueno, no pasa. Y así van haciendo pruebas que cada vez se ponen quizá mucho más entretenidas para ustedes cuando nos quieran hacer. Pero insisto, cuando ustedes les tratan de explicar a un niño de 2 a 5 años, uno como que se le complica el mundo. Si usted le dice textual, construye un puente de 3 cubos como el modelo reciente del cabro chico, ¿no? Vamos a ver el puente. Vean ese puntaje. Chicos, si a ustedes les pasa esto, cuando estén evaluando a un niño, hizo todo bien, traslada el agua de un vaso a otro sin derramar, esto también lo quiero ver que más ustedes. Construye un puente y el niño le dice todas las pruebas, se equivocó acá, mal, mal, ¿ya? Porque dibujó solamente 6 partes, ¿ya? No alcanzó a hacer las pruebas, 6, 7 u 8. ¿Qué puntaje tendría acá? 14 puntos. ¿Sí? Recuerden, cada uno es un punto. Y no es tan difícil, es bastante fácil para pasar las pruebas. Ahora, la de lenguaje, ese fue su desarrollo. ¿Ya? Pero si se fijan, hay cosas que son bastante fáciles para uno, pero para otros niños va a ser quizás complejo. Reconocer grande y pequeño, ¿ya? Hay una imagen, por ejemplo, el test de lenguaje les muestra una figura más grande que la otra y tiene que identificar que el otro es más grande que el más pequeño. Pero acá dice nombre animales. El gato, el perro, el chancho, un pato, una gallina, una tortuga, una oveja y una paloma. Las que están en círculo son las que el niño sí dijo, ¿ya? Y las que están en cruz son las que quizás no supo decir. Pero ¿por qué está, profe, completo si acá se equivocó en 3? Es porque el manual te indica que puede tener más de 2 errores y así tiene todo su adecuación. Si el niño, en el gato, usted le muestra, mire, ¿qué animal es ese? Y le dice, miau. ¿Estará bien o estará mal? Si dice no, usted dice que tiene que decir gato. Y si usted dice, oye, mira, ¿qué animal es? El mishi. ¿Qué dice el gato? El mishi, ¿no? ¿Estará bueno o está malo? Está bueno. ¿Ya? Porque en onomatopeya, que es el sonido, no pueden saber. Pero déjame claro, no sé si algún niño conoce la gallina. Algunos quizás los gallinas tienen contacto con el animal. Acá, ¿cómo le pueden decir? Ese ya que tenga colegio con una cosa. La pepa. Y usted dice, oh, la pepa. ¿Estará bueno o estará mal? Me acordé de este. Pero no lo viví, vi un video. Se mostraron acá la tortuga. Y el niño, ¿qué animal es ese? Y el niño hizo. Y yo por dentro profesionalmente dije, ¿está bueno o está malo? ¿Usted cómo lo considera? Ahí está la niña. Me dio una risa. ¿Usted sabe que la tortuga así? La paloma, la oveja. Quizás el niño no lo identifica con el nombre aún, sobre todo los más pequeños, los más grandes quizás sí, pero acá no hay ninguna adecuación que te diga, mira, los niños de 2 años tienen que saber este nivel, los niños de 5 tienen que saber otro. No, está hecho para algún estándar, por eso después al final se hace la adecuación. Nombrar los objetos, por ejemplo, acá dice vela, reloj, zapato, paraguas, escoba, tetera, serrucho. ¿Dónde hay una tetera últimamente? Oh, el hervidor te va a decir. Está bueno, no, tetera está mal. Hay que adecuar eso, porque la imagen es bastante sencilla. Por ejemplo, esos son los animalitos que nombramos recién. Entonces ahí te va a decir el michi, el huevo, la pepa, el pato con Del banco Estado. Del banco Estado.
También lo también. ¿Cuál? No vino la paloma. Dibujo bastante. Si yo le muestro acá. ¿Parábola o sombrilla? ¿Cuál es la diferencia? O un girasol. Ay, la voz no explota. Es una vela, pero grande, una vela. Un niño de 2 años que adquirió contacto con una vela así, esas con metal antigua que se ve en la tele. ¿Qué tiene usted en la casa cuando se corta la luz? Una linterna o el celular, porque eso hace el celular. Entonces el niño le pide acá que lo hizo. No sé. Y no es que no sepa, sino que el contexto del test está bastante antiguo. Eso de abajo. El serrucho. Usted sabe un serrucho porque vivió en una época que quizás el serrucho era más conocido y el niño, no sé. Y no lo sabe. Entonces ahí tenemos que tratar de adecuar y tampoco conducir a la respuesta. Esa tetera, que todos sabemos que es una tetera, a un niño lo puede complicar porque la abuelita no tiene tetera, sino que tiene un herbidor. Tiene una tetera chiquitita que es la tetera del té y hay muchas cosas que se pueden distorsionar aún que pueden dar alguna respuesta equivocada. Por eso tienen que acostumbrarse al manual. Y se fijan, las actividades no estamos haciendo la PSU, no estamos haciendo la PG1 y tampoco estamos haciendo alguna prueba de transición por ahí. Pero hay cosas que tenemos que revisar, por ejemplo, acá. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Hay algo que esté mal? Que se ponga esa ropa. Porque bien se vista así. Y uno le pregunta absurdos. Por ejemplo, acá, está más adelante, pero uno le indica, ¿qué es lo que está poniendo acá? No, la niña está comiendo sus zapatos y uno dice, no, que eso no puede decir. No sabe. Entonces, muchas cosas que se pueden interpretar o interpretar o malinterpretar. Entonces, cuando tengan el manual en sus manos, aparte de tener todas las indicaciones, también tiene ejemplos, por ejemplo acá, de cómo van a estar todas las respuestas, etc. Por eso es bueno que lo tengan ojalá físico o digital para que se empiece a socializar y empiece a saber cómo va a ser. Verbaliza su nombre y apellido. Se lo sabe. ¿Ya? Pero en vez de decir, por ejemplo, dice Julio, dice Julio, está malo porque no sabe hablar. Es una forma de expresar. Sabe su nombre, ese es el objetivo, no como lo dice, sino que lo sabe decir. Identifica su sexo. ¿Cuántos tipos de sexo hay? Algunos que el test está hecho en un contexto distinto. Sé que niños de 2 a 5 años todavía quizás no tengan él, quizás por el tema de género y todo eso, pero los papás pueden ser que sí. Y ahí tenemos que nosotros tener esa apertura de mente de saber más o menos el contexto de los papás, etc. ¿Cuál es el nombre de sus padres? ¿Cómo se llama su mamá? Carmen, ¿cómo se llama tu papá? No sé. Panadero. Dice el ejemplo del papá porque quizás es más común, quizás. Y uno pone, no sabe, mal. No, porque no vive con quién vives, con mi abuelito y con mi mamá. ¿Cómo se llama tu abuelito? ¿Cuál? Sabe el entorno, no quiero saber que el papá está o no está con el niño, porque es otra cosa, lo mismo para la mamá, etc. Entonces la familia normoparental, etc. Todo el bagaje tiene que ser un poquito más específico y adecuado. Pero eso no está en el test. El test te dice si conoce a la mamá o al papá, porque esa es la familia antigua de los años que no vamos a hablar de qué años son, pero son de años pasados. Nombra colores, señala los colores. Nombra las figuras geométricas, señala las figuras geométricas. Algunos todavía no dibujan bien las figuras geométricas, pero uno lo trata de empezar a ver, esa es la de reconocer absurdo, que es la de la niña. Entonces quizás no lo reconoce. Si sumo todas las buenas, voy restando quizás las que no hizo bien, según el test, acá me va a dar un puntaje que quizás va a ser alrededor ya, ahí sale 19. Y así, voy a hacer ahora el de motricidad, este es el de nosotros, miren, salta con los 2 pies juntos en el mismo lugar. Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua. Vayan repasando esto porque lo van a hacer ustedes. Salta 20 centímetros con los pies juntos. Eso es saltar una hoja de oficio. Ya los quiero ver ahí
preparándose como 10 segundos para dar un salto que así. Pero después, te imaginas a los niños. Camina hacia atrás tomando la punta y el talón. Si yo lo vi que ustedes caminando se tropiezan viendo hacia adelante. El caminar hacia atrás es llevar la punta del pie. Ustedes están en la idea es ver la ejecución. 10 puntos, ¿ya? Porque si llevo solamente 2. Ustedes cuando tengan ya todos los puntajes van a ir a sumar, ¿sí? Y el test total es la suma de todos los puntajes que vimos recién. No me acuerdo cuánto fue el primero, fue 14, después fue 19 y el último fueron 10. En total sería muy bien 43. Pero de esos 43, ¿qué edad tenía el niño? 3 años 7 meses. Me voy a la página donde están los puntajes del test total de los niños que están entre los 3 años, 6 meses y un día y los 4 años, 0 meses, 0 días. Están organizados cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, como él se encuentra entre los 3 años, 6 y los 4 años, ahí debería estar entre años 7, yo ocupo esta tabla. Si el pequeño tuvo 43 puntos de desempeño, cuando lo traspaso en puntaje T, me dice que tiene un puntaje T de 63, que es el puntaje T. Por eso el puntaje T. Entonces, él no tuvo 43 puntos, él tuvo 63, por así decirlo, en esta conversión, según la edad, etc. Lo mismo van a poder ver ustedes, ahí está el puntaje T, para cada área. Nuevamente voy a la tabla que corresponde a la edad del niño y voy evaluando cada puntaje que él tuvo. 14 puntos en lenguaje, 19 y en motricidad 10. Si eso lo transformo, miren, ahí va a estar la de coordinación que pasó de 14 en bruto a 72 puntaje T. Cambiamos el lenguaje y vemos también la motricidad. ¿Les dice algo ese número todavía? Aún no, porque no sabemos todavía cuáles son los estándares. ¿Sí? Pero sabemos que tiene cada uno un desempeño, más el desempeño total. Entonces yo vuelvo a la hoja y empiezo a ver este gráfico que me deja muy claro cuáles son los rangos de normalidad o no. Si el puntaje T va entre 20 y 30, hay un retraso en el desarrollo del año, en general. ¿Sí? Si va entre 30 y 40, hay un riesgo. Sobre 40, ya estamos hablando de la normalidad, por eso está la curva de la campana de Gauss y todo. ¿Sí? Pero te dice que de 40 a 80 o todo hacia adelante es normal. ¿Cuál es la complicación? Que para este test es normal un niño que tenga 45 que el mismo que tenga 65. Pero será normal, será un resultado así como que no todos caben en el mismo saco. Ese es el gran problema de este test. No ve si el niño tiene quizás superávit de algo, los tiende a normalizar a todos. Lo que buscan todos los que evaluamos es que ojalá el niño tenga solo 40. ¿Cuánto tenía en total? 63. ¿Cuánto tenía en la coordinación? 72. El lenguaje 55 y en motricidad 61. ¿Cómo lo encuentran? Si supieran ahora los resultados. Si fueran ustedes los padres de niños, le muestran este gráfico y dicen, oh, está espectacular porque está en normalidad. ¿Sí? ¿Cuál es el área de mejor desempeño? Coordinación. ¿Cuál es el área que está quizá un poquito más atrás? Lenguaje, pero sigue estando dentro de la normalidad. Entonces te da esa visión. Te puede decir cuál de las 3 áreas de este test está mejor, acá, acá y acá. Y si yo quiero potenciar a este niño, quizás trabajo un poquito más el lenguaje. Como kinesiólogo le digo, al fonoaudiólogo, usted no. Usted no va a empezar a hacer clases de lenguaje. No lo corresponde. Por eso digo, el color, el test, me complica el hecho de que hagan este evaluación. Y la motricidad. ¿Es necesario gastar energía acá? Quizás no, quizás sí, dependiendo de, pero acá donde quizás vemos el déficit dentro de lo que está dentro normal es lo que está quizás un poquito más atrás. Pero ¿qué pasa cuando tiene estos resultados en el sistema público? ¿Está normal? Ya, pues fuera. Porque cayó acá. ¿A quiénes van a trabajar o quiénes van a hacer terapia quizás? Aquí y obviamente acá. Necesitan optimizar eso, queda. Lo mismo acá, este otro perfil, este del formato que tiene el ministerio, lo mismo. Profe, pero como yo sé que aquí es 60 y aquí es 61, uno va a la antigua, 50 veces. Divide esto a 10. 1, 2, 3, 4, 70. Y ahí marca. ¿Sí? No la gana el ojo porque igual se le tiene que ver simétrico. Y este es el gráfico que uno le muestra al papá. Uno no va o a la mamá. No le muestra los resultados puntajes, el número. Oh, mira, el test este, bueno, malo, la conversión por
más visual. Y si esto lo une con líneas, ya lo hace mucho mejor, lo hace más visible todavía. Usted le puede decir, mire, su hija está en normalidad, o su hijo está en normalidad porque se llama Guillermo. En coordinación estamos impecables, en todas estamos muy bien, pero hay que trabajar un poquito más el lenguaje para que se pueda expresar mejor. Y listo. No hay que decirle que su hijo hizo esto, lo otro. Para eso está el informe que usted va a poder hacer más adelante. ¿Sí? Entonces, para terminar, uno tiene estas categorizaciones. Si estaba en 63, que es sobre, diciendo los 40 que estamos acá, 40 es el límite. Si está sobre 40, que está en rango de normalidad. Y todos los de abajo también están sobre 40, también están en rango de normalidad. Cualquier niño que esté bajo pasa a ser riesgo, y si está bajo también, el retraso. Y ahí no lo va a categorizar. Y en el papel, uno hace esto, los puntajes, ya la interpretación del perfil. Si se fijan acá, de 40 a 63, ¿cuánto es la diferencia? Ya 23 y 22 son 23, ¿sí? Porque algunos toman el 41 como referencia, el 40 está como el límite. Pero está sobre 20 puntos, lo que se considera normal, pero normal bajo a mi parecer. Acá tenemos 5 puntos en el área del lenguaje, lo que se considera el puntaje promedio, que acá, y acá vamos viendo, este está un poquito más adelante, este está un poquito más atrás, y uno lo puede interpretar. Pero cuando uno hace un informe, uno hace un análisis cualitativo, y eso es importante. Lo que acabamos de hacer, o ver en números, es un análisis cuantitativo, que son números, ¿ok? Gráfico, pasar a datos, etc. Pero muchas veces los profesionales que están a cargo de esto hacen un análisis cualitativo porque nos interesa saber qué es lo que hizo bien, qué es lo que no logró y cómo lo hizo. Por eso, si se fijan, se ve todo lo que él hizo. El niño traslada el agua sin derramar, construye un puente, todas las tareas que hizo, todo lo que logró hacer, pero no dibuja 9, no abotona, y esto es donde usted le da información al profesional que viene que no logra hacer del test. No le manda el test completo, sino que le hace un resumen mostrándole lo que hizo, porque es importante saber qué es lo que hace, pero también agregamos lo que no hizo. En todas las áreas, coordinación, lenguaje, todo lo que hizo y lo que no, y después ya la parte de la motricidad, todo lo que hizo bien y todo lo que no pudo hacer. No se paran un pie por más de 10 segundos, cosa que les puede pasar a ustedes también, por lo que he visto que están ahí. Recién ahí ya hacen un análisis cualitativo y terminan el test, ¿ya? Y sacan la conclusión necesaria para poder entender, pero esto de acá queda más para los que manejan el test, porque hablan de puntajes sobre la línea normal, etc. Entonces yo, ¿qué les recomiendo? Que vayan haciendo análisis cualitativo de sus cosas. Ya lo cuantitativo se está quedando un poquito atrás. Inclusive, si usted entrega los dos, se llama enfoque mixto, mucho mejor todavía, porque le entrega el número más un informe y le entrega mucho más claridad a los usuarios. Y acá habla de un desarrollo psicomotor normal, homogéneo porque estaban los 3 normales. Ahí podemos después que esté disomogéneo porque a lo mejor hay una que está en retraso, y ahí uno va viendo la nomenclatura, pero nos vamos a quedar con esto de los puntajes recién, porque lo que va a tener que hacer usted ahora ya es empezar a asociarse muy bien con el libro. Tiene la responsabilidad de saber cómo se hace cada test, porque no lo quiero ver después en el campo clínico donde estén en el colegio. Ya, te toca hacer el test. Ah, espera, no me acuerdo la prueba. ¿Están ahí? Ya, Juanito, mira, tienes que hacer esto porque si tú no tienes contacto con el niño no te va a pescar. Entonces, por eso practiquen harto. Le voy a decir a la profe que traiga toda la batería para que todos puedan trabajar con él. Test. No tengan miedo en hacer la evaluación y que salgan mal. Está diseñado para un niño de 2 a 5. Usted ya pasó, no, que estoy cansado. Por último se la saca de esa manera. Pero haga el test. Vívalo, traiga la hoja, vayan simulando, porque con la práctica les va a salir mucho mejor. Este es el más fácil. El EDP un poquito más enredado. Sutil. Pero es el que van a aplicar afuera. Así que, bienvenido